De prensa para anunciar la manifestación que tendrá lugar el próximo sábado, día 3, a las 7 de la tarde. Es una manifestación descentralizada que tendrá lugar también en muchas otras ciudades y pueblos del Estado español. A continuación van a intervenir compañeros que van a explicar desde qué planteamientos se incorporan a esta manifestación de las Marchas de la Dignidad, porque hemos hecho petición expresa para que la unidad, que es uno de las características fundamentales de las Marchas de la Dignidad, se exprese de la manera más amplia posible. A continuación va a intervenir el compañero Pedro de la Marea Azul y de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II. Bien, nosotros nos hemos adherido a la manifestación porque creemos que la Europa de los mercados está condicionando la soberanía de los estados y deja poco margen para que la ciudadanía realmente vea representados sus derechos en los gobiernos, ¿no? Entonces, esto solo se puede reivindicar en la calle y oponer resistencia a los intentos de demonización de las luchas ciudadanas, que está claro que los poderes económicos nos están imponiendo una Europa que no defiende nuestros derechos y que intenta quitarnos pues lo más básico, en nuestro caso, el agua, que manifiesta sea con el CETA, con el TTIP, con todas las políticas que se están desarrollando para que algo tan preciado como un bien común y un derecho humano pase a manos de las empresas multinacionales del agua. Y estamos viendo además cómo se trata de una campaña en la que parezca que los que defendemos el agua como derecho humano y servicio público seamos unos extremistas radicales que no quieren nada más que romper con el sistema preestablecido, y eso no es así. Eso hay que reivindicarlo en las calles, a pesar de todos los intentos que hay de paralizarnos con la ley Mordaza y con todos los sistemas represivos que están utilizando. Muchas gracias. A continuación intervendrá el compañero Julián en representación de las organizaciones que reivindican la memoria histórica y la coordinación estatal de mareas de pensionistas. Buenos días. Nosotros apoyamos la manifestación de las Marchas de la Dignidad fundamentalmente por muchas cuestiones, pero básicamente por una que nos concierne, es que la dignidad del pueblo español se ha visto destrozada por el franquismo. Nosotros tenemos miles de personas, 2.300 fosas comunes en todo el Estado español donde están nuestros familiares enterrados y asesinados. Nosotros luchamos por una reparación de toda esta situación, porque nuestras familias sean dignificadas, y no lo ha hecho el franquismo. Hace 3 días solamente, 3 o 4 días, se quería juzgar a una concejala del Ayuntamiento de Madrid y lo hacía una organización fascista, la Fundación Francisco Franco. Es una vergüenza para el Estado español. Por eso apoyamos sinceramente las Marchas de la Dignidad. Y también decir que hoy hemos presentado una propuesta en el Congreso de los Diputados para plantear también un hecho fundamental. Queremos una ley de víctimas, como tienen otros, la ley de víctimas, los de la ETA o los otros. Queremos que tiene una ley de víctimas del franquismo que sea capaz de enfrentarse a la situación, y por eso estamos luchando y por eso queremos una dignidad. Por último, decir también lo de las pensiones, que indiscutiblemente es una vergüenza que en este país todavía se esté cuestionando las pensiones, que se haya sacado dinero de las pensiones para pagar otras cosas. Es una auténtica vergüenza lo que pasa en este país, y tenemos que acabar con esa situación de
una vez para siempre. Incluso hoy se va a presentar también en el Congreso una petición para intentar que se acabe esta situación de las pensiones. Y con ello conseguimos que la gente mayor pueda, después de haber trabajado toda su vida, tener una vida digna, que no muchas gentes lo tienen, desgraciadamente. Hay gente que muere por no tener dinero para poner la calefacción, por no tener dinero para tener una luz. Muchas gracias. A continuación va a intervenir el compañero Antonio en representación del bloque combativo y del bloque obrero que se incorporará a la manifestación. Buenos días a todas y a todos, compañeros. Bueno, como decía Inés, yo estoy aquí en representación del bloque de clase combativo, que lo conforman los sindicatos CGT, COBAS, Solidaridad Obrera, AST, el SAS y la Coordinadora Sindical de Clase. Y quería un poco destacar o resumir nuestra posición en dos ideas. La primera es que apoyamos de manera incondicional esta manifestación, no solo la apoyamos, hemos estado impulsándola durante estas semanas, por su claro contenido contra el gobierno y por su programa de ruptura y las reivindicaciones que vamos a pedir el sábado y que venimos pidiendo desde hace ya mucho tiempo. Unas reivindicaciones que se resumen en la derogación de las reformas laborales, que todos sabemos lo que han supuesto, han facilitado los despidos, el abaratamiento, los expedientes de regulación, por la defensa de lo público y las pensiones, que sabemos que hoy, en el caso concreto de las pensiones, están en peligro y casi con seguridad es el próximo ataque del gobierno, por el no pago de la deuda y también por la libertad de las presas y presos que hoy están en la calle por luchar. Estamos convencidos que la única manera de recuperar los derechos robados que nos han ido quitando en estos años es salir a la calle. Como dice nuestro cartel, la lucha es el único camino. Y la segunda idea es también decir que estamos ante un gobierno débil, pero que no está muerto, evidentemente, y que la única manera que tenemos de enfrentar este gobierno es salir a la calle y no, como va a ocurrir el día 18, salir a la calle por un gran pacto social. Todos sabemos lo que han sido en estos años los pactos sociales, el diálogo social, que de alguna manera lo que han supuesto ha sido paz social. Nosotros decimos que unidad para luchar sí, pero movilización por un pacto social no estamos de acuerdo. Por lo tanto, llamamos a todas y a todos los que hoy están luchando, a los diferentes colectivos, a que el sábado 3 de diciembre salgamos a la calle y juntas y juntos logremos recuperar lo que hasta hoy nos han ido quitando. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Ángeles Maestro, intervengo en representación de la Coordinadora de Madrid de las Marchas de la Dignidad. Las Marchas de la Dignidad, que tienen un programa amplio que incluye tanto la reivindicación de la devolución a manos públicas y de la gestión social de los servicios públicos, todas las reivindicaciones obreras, las de la memoria histórica, la ruptura con la Constitución y el régimen de 1978, etc., convocan esta manifestación convencidos y convencidas de que abrimos una nueva etapa de lucha. Ha habido 2 años en los cuales la gente ha estado pendiente de elecciones, creyendo que depositando un voto en la urna podían resolverse sus problemas. Los resultados están a la vista y lo que se está viviendo en millones de hogares, lo que están viviendo millones de trabajadores es una situación crítica, una situación que empuja a la gente a la desesperación. Un símbolo claro es el hecho de que los medicamentos más vendidos sean los ansiolíticos y los antidepresivos. Hasta ahora la gente se siente sola cuando le despiden, sola frente a jornadas de trabajo interminables, acompañada de compañeros y compañeras, a veces en el caso de los desahucios, sola también frente a la disminución de las becas de comedores escolares que hace que los niños estén pasando hambre y no puedan atender como debido en la escuela, sola en las urgencias de los hospitales con camas por los pasillos, con gente sentada en una situación absolutamente denigrante, y creemos que esto hay que ponerle fin. No, el ponerle fin a esto solamente va a suceder si el pueblo, si la clase obrera lo hace con sus propias manos,
forjando organización y forjando unidad en la lucha. Este gobierno, es verdad que, como ha dicho el compañero, es un gobierno débil, hay inestabilidad, pero eso, hasta ahora, en lo único que se ha traducido es en un incremento preventivo de la represión. Las cárceles están llenas de luchadores y luchadoras que han sido detenidos, como las decenas de los compañeros y compañeras que están o en la cárcel o pendientes de juicio o con multas desorbitadas por haberse manifestado, entre otras cosas, con las marchas de la dignidad. Nosotros creemos que hay presas y presos políticos en el Estado español que lo están por haber luchado legítimamente, aunque las leyes les condenen, les asiste la legitimidad de haber luchado por los derechos de los oprimidos, por los derechos de la gente que está en peores condiciones y por los derechos nacionales de los pueblos del Estado español. Por lo tanto, las marchas de la dignidad convocan también por la amnistía, exigiendo que la amnistía que sirvió en 1977 para amnistiar a los asesinos de los criminales del fascismo, que haya ahora una amnistía real que no considere delito haber luchado contra la opresión, contra la explotación. También exigimos no pagar la deuda. Creemos que es imposible mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras, mejorar la situación de los servicios públicos, si pagamos una deuda que, como bien sabe quien está un poquito informado, el pago de los intereses de la deuda y de los vencimientos de capital ocupan casi la mitad de los presupuestos generales del Estado. Creemos que eso es imposible de sostener si no nos enfrentamos al euro y a la Unión Europea. Por lo tanto, estas marchas de la dignidad, con eso termino, hacen un llamamiento directo a la gente a salir a la calle y a organizarse. Creemos que empieza un periodo de luchas nuevo, un periodo de luchas largo, que tiene por objetivo que el poder del pueblo, que las necesidades de la gente estén en primer plano, muy por delante del pago a una banca criminal, a unos empresarios que son delincuentes, que incumplen sus obligaciones de todo tipo. Creemos que hay que poner fin a esta situación y que solamente el pueblo organizado podrá hacer. ¿Alguna pregunta? Sí, más o menos cuánta gente esperan para la marcha del sábado. Pues no sabemos. ¿Qué organizaciones van a estar presentes? Sí, bueno, las marchas de la dignidad incluyen a varias decenas de organizaciones y no solamente sindicatos, todo el sindicalismo alternativo que está a la izquierda de comisiones de UGT está integrado en las marchas de la dignidad. Están las plataformas de lucha contra los desahucios, está gente que lucha por la sanidad, gente que lucha por la educación pública, como han dicho los compañeros, por los servicios públicos como el agua, por la memoria histórica, reivindicando las pensiones, pero también hay organizaciones locales a las cuales damos mucha importancia, es decir, eso, cuando yo he hablado de la necesidad de que sea el pueblo organizado, las marchas de la dignidad hemos aprendido del 15M y de otras movilizaciones muy legítimas y que nosotros nos consideramos herederos de ellas, pero que han carecido de organización. Nosotros creemos que la organización unitaria es básica para que el pueblo se sienta cada vez más fuerte. Y por ejemplo, y por lo tanto, las marchas de la dignidad están integradas por comités populares de barrios y de pueblos que incluyen, que son como las marchas de la dignidad a nivel general, pero la fotografía en Getafe, en Leganés, en Alcalá, en Parla, en diferentes pueblos y distritos de la capital,
y también de otros territorios del Estado español. Y mencionaba algo ahorita al final sobre, pues tienen que tener una posición determinante frente al euro y la Unión Europea. No sé si podrían hablar un poco en eso, cuál es la posición de Sí, nosotros creemos que el compañero lo ha dicho, es decir, la imposición de la troika, como ha sucedido en Grecia, de anteponer ante cualquier consideración presupuestaria el pago de la deuda y el cumplimiento de los objetivos de déficit impuestos por la troika por parte de todas las administraciones públicas, es decir, el Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y seguridad social, tal y como se refleja en la reforma constitucional de agosto de 2011, es incompatible con la soberanía, es incompatible con la política en su sentido básico y con cualquier atisbo de democracia. Da igual, desde las marchas afirmamos que da igual que gobierne quien gobierne, si acepta el marco legal impuesto por la zona euro y por la Unión Europea, las políticas que va a hacer son las mismas. Son las que obligan a despedir a empleados públicos, disminuir el gasto en educación, el gasto en sanidad, privatizar todo aquello que pueda dar beneficio, reducir las pensiones, etc. Entonces nosotros creemos, yo agradezco la pregunta porque hay una cosa que ahora mismo está en los medios de comunicación y es el alza de la extrema derecha, el alza del fascismo, que está a punto de ganar las elecciones en diferentes países de la Unión Europea. No podemos dejar reivindicaciones democráticas esenciales, como es no pagar la deuda o cuestionar el euro y la Unión Europea o la salida de la OTAN, que es otra de las reivindicaciones de las marchas de la dignidad. No podemos dejar esas reivindicaciones en manos de la extrema derecha. Si la extrema derecha está creciendo es porque hay una izquierda débil, timorata, que ante la gente no se está enfrentando con la suficiente claridad a un sistema que está acabando con los derechos de los pueblos y de la clase obrera en la Unión Europea. Tengo que decirle también que esa deuda que quieren quitar, esa deuda que dice que tenemos, no se puede sacar de lo que hemos sufrido toda nuestra vida en las pensiones. Yo empecé a trabajar a los 14 años, he pagado cotidianamente durante todo el tiempo hasta tener casi los 70. Es una auténtica vergüenza que con ese dinero que nosotros hemos aportado al Estado, el Estado quiere intentar por todos los medios pagar la deuda. Es una auténtica vergüenza. Nosotros no tenemos la culpa de esa situación y quieren que los más pobres paguemos la situación. Estamos totalmente en contra de esa situación que marca Europa y ya hay que enfrentarse a esa situación. No podemos, sobre los más pobres, pagar todas las consecuencias de la deuda. Mientras que ha habido una connotación muy importante de que los que tienen que pagar por medio de Hacienda no pagan e incluso se les ha reducido el pago de la deuda que tenían. Es una auténtica vergüenza y tengamos que pagar a los más pobres esa situación. Sí, no, solamente muy breve, porque decía Inés lo de la deuda. Nosotros en realidad las marchas tenemos esta reivindicación de la deuda como algo prioritario, porque enfrenta directamente no algo que decimos, sino un hecho objetivo que es el artículo 135 de la Constitución, que prioriza el pago de la deuda frente a las necesidades del pueblo. Por eso nosotros lo enfrentamos y decimos siempre esta frase que se grita muchas veces: o comemos o se paga la deuda, las dos cosas. O sea, si pagamos la deuda no comemos, y si queremos comer tenemos que dejar pagar la deuda. De alguna manera se resume en esto. Entonces la deuda atenta directamente a que podamos recuperar nuestros derechos. Entonces yo creo que un poco lo ha explicado Inés bien, es por eso, porque para nosotros es prioritario nuestro programa, nuestras reivindicaciones. Hay que añadir algo que es importante dejarlo quizá, porque como ya creemos que es sabido,
no lo hemos dicho, pero está claro que esa deuda no es una deuda del pueblo. Es decir, eso es importantísimo. Esa deuda no lo han contraído gobiernos usurpando la personalidad del pueblo, porque esa deuda, la deuda pública en 2007 era el 37% del Producto Interior Bruto, es decir, del orden de los 370.000 millones de euros, y esa deuda hoy, en 2016, es más del 100% del Producto Interior Bruto, es decir, 1,5 billones de euros. El arte de magia por el cual esa deuda se ha construido ha sido trasladando del orden poniendo a disposición del orden de 200.000 millones de euros a disposición de la banca, pagando, financiando autopistas fantasmas, aeropuertos fantasmas, obras públicas que no han servido más que para alimentar la trama de corrupción que tenemos, y rebajar los impuestos directos sobre la riqueza a las rentas más altas, a las grandes multinacionales. Por lo tanto, esa deuda que es pública es una deuda que no reconocemos de ninguna manera como deuda del pueblo, y exigimos que esa deuda no se pague a banqueros que han recibido por triplicado dinero público nuestro, en función de lo que ahora es con lo que siguen, intentan seguir acogotando a los gobiernos para que no tengan margen de actuación que no sea pagar por cuarta vez lo que ya han robado de los bolsillos de la gente trabajadora. Bueno, también me gustaría preguntar si pudieran darme un panorama de actualidad de los presos políticos y los que están siendo juzgados luego del 22M. ¿Cuál es la posición del grupo actualmente respecto a esos casos? Nosotros creemos que, el planteamiento de la amnistía parte de dos constataciones. Una, como decía el compañero Julián en nombre de la memoria histórica, de la constatación de que no hubo ruptura con el régimen franquista, que la amnistía sirvió para que los asesinos de cientos de miles de personas que están en las cunetas pudieran campar libremente por sus respetos sin pagar por ello. Y una segunda constatación, y es que la crisis económica que está llevando a la gente a la calle, que está luchando como respuesta imprescindible a las brutales agresiones que está sufriendo, es criminalizada por unas leyes antiterroristas y por una ley mordaza que es contraria a derechos y libertades mínimos, básicos, en cualquier sistema democrático. Entonces, por eso nosotros creemos que no basta con derogar la ley mordaza, hay que derogar toda la legislación antiterrorista, que en esencia la legislación antiterrorista es ilegítima desde el punto de vista democrático, porque castiga por el mismo hecho con penas mayores si ese hecho ha tenido lugar con motivación política, es decir, criminaliza la intencionalidad política, y creemos que los presos tienen que salir a la calle. Tienen que salir a la calle Alfon, tiene que salir a la calle Bódalo, tienen que salir a la calle las decenas de sindicalistas, de luchadores sociales, la gente que tiene, gente humildísima, que se ve agobiada por multas absolutamente desmesuradas, cuando además está la ignominia de los grandes ladrones, los grandes criminales que están en la calle
y que están sin recibir sanción alguna. Entonces creemos también que eso es la amnistía. Necesitamos la amnistía porque no ha habido ruptura, porque ha habido una continuidad histórica en la represión de los que luchan y porque precisamente ahora, en este momento de crisis terrible, lo que se intenta incluso es aplastar a quienes salen a la calle a defender sus derechos. Una cosa, me parece importante esta pregunta que tú haces, porque te voy a decir una realidad. Es que no consentimos que a una gente, el otro día yo participé con un compañero, fui de testigo, por el día que coronaron al rey. En España no se ha acabado todavía con el fascismo. Nosotros creíamos que en el 78, nosotros con la nueva Constitución, nosotros acabamos, pero no es mentira, no se acabó con el fascismo. El fascismo existe en España y por eso el fascismo hace todas esas leyes que perjudican a los trabajadores y hay que acabar con el dictador. Nosotros no hemos acabado con el fascismo ni hemos enterrado a nuestros muertos y además en estos momentos se acumulan más gente que todavía está detenida, que está perseguida simplemente por el hecho de una manifestación, que es un derecho totalmente legal en todo el mundo y que se puede hacer en todas partes. Está haciéndose incluso en Estados Unidos, aun con una situación de un gobierno diferente, en todas partes. Sin embargo, aquí por una manifestación se te condena y se te mete en la cárcel. Y tenemos compañeros en la cárcel actualmente en España por defender solamente derechos como es el trabajo. Es una vergüenza auténtica que en este país puedan ocurrir estas cosas. Quería añadir una cosa importante que se nos ha olvidado y es algo que las marchas de la dignidad en Madrid van a acometer con fuerza y es todo el tema de los desahucios del IBIMA. El IBIMA es un organismo público encargado de la gestión de viviendas, de poner a disposición de la gente más necesitada viviendas accesibles, públicas, con alquileres públicos. Esas viviendas han sido vendidas de una manera escandalosa a fondos buitre y hoy Goldman Sachs, probablemente el paradigma a nivel mundial de lo que es las empresas de capital riesgo, los buitres de las finanzas, van a desahuciar a decenas de familias, bloques enteros de casas, van a poner a las familias en la calle, que sepamos nosotros en Móstoles y en Parla, para tener esas viviendas públicas, para gente de primera, gente que tiene situaciones difíciles, los van a poner en la calle para poder especular con ellas. De hecho, ya han empezado algunos desahucios e incluso Iberdrola ha empezado a cortarles la luz. Nosotros creemos que eso exige una respuesta. Creemos que cada vez las cosas que están sucediendo son más criminales y más atentatorias contra los derechos de la gente y las marchas de la dignidad van a hacer todos los esfuerzos por organizar y por responder, por dar la respuesta que merecen semejantes atentados contra los derechos de las personas. Para añadir a todos estos hechos de desahucios y demás, simplemente comentar que hace ahora un par de semanas los edificios, los bloques sociales que tiene la Paz de Vallecas en el lugar, en el barrio, se les cortó el agua. Cuando nos cansamos de oír que el agua no está en cuestión, que todo el mundo tiene acceso al agua, que hay bonos sociales y demás, se olvida algo tan importante como que no se puede cortar el agua a nadie que no pueda pagarlo o incluso, como era este caso, que estaban dispuestos a pagarlo, pero simplemente lo que querían era que les hicieran un contrato que, ateniéndose a cualquier motivo, no es válido. Porque lo que no se puede es cortar el agua en ningún caso a gente que la necesita para desarrollar los derechos más básicos, simplemente para vivir. Bueno, Sí, no, finalmente creo que hoy me parece una pregunta pertinente.
¿cómo consideran que ha afectado la atención de los medios al movimiento 22M? Por ejemplo, hoy que no acudió nadie a la conferencia. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Silencio administrativo. Bueno, pues yo creo que es El apagón. el colofón de todo lo que hemos estado diciendo. Es decir, está claro que nosotros